Muy buenos días con todos los miembros de la comunidad de la Red Peruana de Divulgadores Científicos. El día de hoy nos encontramos en nuestra sesión de los sábados de la Escuela de Cosmovisión Andina. El día de hoy nos acompañan nuestros hermanos Mario Enrique, Abel, César, Margarita, Luis y nuestra hermana Eufemia. Con ellos dialogaremos acerca de diversos temas de interés para nuestra patria. Entre ellos, el tema de la contaminación y la preservación de nuestro medio ambiente y, asimismo, la preservación y la identidad respecto de nuestros pueblos originarios. Entonces, damos inicio a esta jornada del día de hoy. Muy buenos días, hermano Abel. El día de hoy estamos aquí pues, para conversar contigo acerca de este importante tema que es la preservación y conservación de nuestro medio ambiente. ¿Qué noticias nos traes, dado que siempre estás tú permanentemente al día con todas estas informaciones? Bueno, como nosotros estamos viendo desde hace muchos años, estamos depredando la naturaleza en su conjunto y esta nos está respondiendo. Entonces, una de las causas también es el cambio climático, ¿no? Que a nosotros arrojar demasiados contaminantes a la atmósfera, al mar y a la tierra, se está interviniendo unos procesos de la tierra que son permanentes y que no han tenido esta recepción. Entonces, yo estaba leyendo la vez pasada el Paleolítico, Neolítico y la Edad de los Metales. El Paleolítico comenzó hace 2.885 años. El Neolítico hace 10.000 años y la Edad de los Metales hace 7.000 años. Y me di con la sorpresa que en el Paleolítico no había organización, un refugio en las cuevas, defensa del medio ambiente y de los animales. En el Neolítico recién el hombre comenzó a organizarse, a tener cierta formación de tribus y entraron a la edad de los metales y conocieron el cobre que estaba a nivel de la superficie de la tierra en grandes concentraciones, hicieron herramientas, ollas, platos, diferentes utensilios, pero vieron que el cobre era muy blando, entonces lo unieron con el estaño y formaron el bronce, que tenía más dureza, ¿no? Entonces, yo creo que hemos retrocedido a esa época, porque nosotros estamos exportando minerales sin siquiera transformarlo en platos, vasos o herramientas, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Debemos darle un valor agregado y usar tecnología limpia, como lo hemos dicho siempre. Entonces, yo recomendaría que se tenga en consideración que no debemos de explotar los recursos naturales hasta el punto que se extingan, ni tampoco, en segundo lugar, intervenir en los procesos de la tierra, porque nos puede afectar. Los procesos de la tierra tienen millones de años. Y en tercer lugar, no debemos de alterar a organismos vivos con nuestras malas acciones. Eso podría adelantar. Muy bien, muy interesante tus apreciaciones, ¿no? Efectivamente, el ser humano ha tenido todo un devenir que lamentablemente, como bien lo ha señalado, muy perspicazmente, da cuenta de que en una sociedad que se presupone moderna como es la nuestra, al día de hoy, no hemos logrado hacerle ningún cambio al mineral tal cual se extrae de la tierra. Y así como se extrae, se exporta sin darle ningún tipo de valor agregado. ¿Qué nos puedes decir a todo esto, mi estimado Mario Enrique? Bueno, ante todo, comentar el dilema tremendo que significa tratar de usar los recursos naturales de una manera que no es armónica con la vida. Y lamentablemente lo que se ha impuesto en estos años ha sido una forma de actuar con la naturaleza como si fuéramos externos a ella. Y ese accionar con la naturaleza de una manera externa nos hace permitirnos usar un verbo muy fuerte, incluso se enseña en los colegios. Este verbo es explotar, de una acción explotadora de la naturaleza. Bueno, si explotamos la naturaleza,
con ese término, con esa actitud, destruimos la naturaleza, porque al final de cuentas hay que sacarla como sea, y total, el único beneficio que perseguimos es el nuestro. Pero el ser humano no es parte externa a la naturaleza, está involucrada en ella. Y en esa situación nos empezamos a contar con una serie de resultados que no esperábamos. Uno de los principales es la contaminación, pero también hay otros resultados funestos de este procedimiento de explotar la naturaleza, de conquistar la naturaleza en lugar de armonizarnos o sincronizarnos con ella. Y ahora ya empezamos a pagar los platos rotos en contaminación, en destrucción y en algunos efectos macro que no habíamos esperado, como inducir terremotos por la fracturación hidráulica para poder extraer el petróleo a presión, por contaminar grandes cantidades de océano, por explorar en el profundo lecho marino. Es decir, todo eso desde el principio de la explotación y desde el principio de la conquista de la naturaleza, en lugar de entenderla como armonizar. Yo quedaría en otra intervención para abundar sobre algunos casos que al Perú le atañen directamente, porque lo estamos haciendo aquí. Muy interesante, efectivamente, ¿no? La naturaleza pues, nos da una gran cantidad de beneficios, pero lamentablemente no hemos alcanzado nosotros el óptimo nivel para su adecuada explotación y que nos sirva a nosotros como sociedad y como comunidad. ¿Qué te parece, hermana Eufemia, las apreciaciones de nuestros primeros panelistas? Bueno, en primer lugar, creo que lo que están diciendo es cierto y es muy lamentable desde que apareció la ciencia, la tecnología, ha sido casi enemigos de la naturaleza. Antes nuestras culturas, el hombre, se podría decir, ya dentro de su razonamiento y todo, vivía con la naturaleza en una armonía. Un ejemplo, cuando tumbaban, mejor dicho, cuando cortaban un árbol, plantaban otra. En este momento no hay nada de eso. Como ya lo han dicho mis antecesores, efectivamente, es prácticamente el hombre se ha vuelto enemigo de la naturaleza. En este momento, en los colegios, escuelas, crean ese concepto de que la tierra es del hombre. No. En nuestras culturas originarias, nosotros pertenecemos a la tierra, a la naturaleza. Y había esa armonía, esa hermandad, ese respeto. Había un desarrollo, ese amor, ese sentimiento, tanto en la madre naturaleza y en el ser humano, en la cual el hombre vivía, cultivaba, criaba a los animales, reproducía, sin tanta tecnología, pero los mejores frutos. Y había ese famoso Aine, daba la tierra, nos daba y nosotros le dábamos también. Esa reciprocidad hubo siempre, ese amor, ese cariño. Para nosotros los ríos, los bosques, los cerros, Janapacha, todos para nosotros es vivo. Son seres vivos y nos entienden y hay esa comunicación. Lo que ha perdido con el hombre actual, hombre científico, el hombre actual que dice conocer más allá, pero lamentablemente ha retrocedido. Se ha vuelto enemigo. En este momento somos conscientes y realistas. Las comunidades nativas están siendo destruidos en su hábitat. Más prioridad le dan a la explotación. No interesa la vida de ellos. Y sabemos, y por eso la prensa de algunos que publican, pero la realidad es otra. Están destruyendo, quieren desaparecer a nuestra raza, a nuestros hermanos originarios, con el afán de lucrarse. No les interesa las vidas. Y creo que es momento de reflexionar a este paso, así como estamos, vamos a desaparecer.
terminar. Y comenzar, creo, con el Perú. No debería ser porque el Perú, ese es ese verdadero paraíso que tanto ha hablado la Biblia. Jesús, esta parte ha sido del Tahuantinsuyo, el verdadero paraíso, porque aquí está todas las riquezas, todo lo bueno, todo había. Pero lamentablemente la ambición siempre del hombre moderno, ¿a dónde nos está trayendo? Seguiremos explorando un poquito, es casi lo que observamos. Interesantísimo, ¿no? La gran reflexión, la de la hermana Eufemia, en el sentido de que es precisamente la ciencia y la tecnología moderna, ¿no?, la que se contrapone al proceso de cuidado y conservación del medio ambiente. No debemos dejar de lado el hecho de que las comunidades prehispánicas, nuestras comunidades andinas, desarrollaron ciencia y tecnología desde su propia óptica, y esta ciencia y tecnología aplicada a la solución de su problema de vida, no se enfrentó a la naturaleza, no la afectó, ¿no?, sino más bien generó un sincretismo entre las comunidades y su medio. Y había un gran respeto por la tierra, por el sol, por los elementos. Entonces, eso se ha roto, ¿no?, en nuestros días. ¿Qué podrías decirnos a todo ello, hermano César, respecto de lo que se ha expresado hasta ahora? César Bayona. César Bayona, el único. Bueno, yo en primer lugar aplaudo las versiones que han dado aquí los anteriores expositores. Protestar contra la extracción o la explotación como se viene dando. Escuchaba a mi maestro hace muchos años: la tierra alimenta al hombre. Perdón, la tierra alimenta a las plantas. La planta alimenta a los animales alimentan al hombre y el hombre alimenta a Dios. Hay un sentido de integridad cósmica que se debe mantener, el equilibrio cósmico. No permitir, por ejemplo, que un país grande como Estados Unidos venga a Perú, un país pequeño, sin representatividad, digamos, política, administrativa, cerebral, a extraer como le viene en gana, chuparnos la sangre para sus bienes y sus ambiciones desmedidas, una codicia de carácter ya corrupta. Ellos conservan muy bien su tierra, explotan la tierra, explotan los minerales de una manera muy sensata, muy lógica, sin romper el equilibrio ecológico. Pero vienen acá para hacerle las suyas, para, como decía acá los expositores, ensuciar el aire, el mar y la tierra. Lo que debemos hacer es educar, es lo primero que me viene a la mente, educar al pueblo, empezando por los jóvenes, para defender nuestros recursos naturales, para defendernos nosotros, porque nos estamos envenenando. El cáncer ha proliferado en el país por culpa de esta explotación desmedida. Gracias. Muy bien. Interesante, ¿no? No solamente estamos hablando de países como Estados Unidos, en realidad todas aquellas naciones que tienden a generar posiciones de carácter imperialista, es decir, de dominio sobre naciones más débiles, tienen esa misma tendencia, ¿no? Lo que nosotros deberíamos buscar es establecer límites o puntos de equilibrio, ¿no? Sin caer en el irrespeto diplomático, de establecer cuáles son los parámetros, ¿no? Hasta dónde puede uno llegar y también hasta dónde uno se deja, puede ingresar en esos países, ¿no? Ellos no nos van a permitir a nosotros hacer lo que ellos hacen aquí en nuestro país, efectivamente, ¿no? Y eso es muy válido. Hermana Margarita, ¿qué nos puedes comentar de lo que se ha expresado hasta ahora? Para mí este momento es propicio para hacer eco a toda la juventud a que respete, ¿no?, la naturaleza, como dice la hermana Eugenia, que la naturaleza es tan importante porque de ella vamos a vivir, vamos a cubrir nuestras necesidades, ¿no? Entonces, hagamos eco a la juventud, empezando por la niñez y la juventud. Y bueno, nosotros como estamos
escapando a la edad de los 50 años pasados de esa edad, entonces ya tenemos tanta experiencia vivida en carne propia y podemos ser eco a toda nuestra... La ciencia y la tecnología yo creo que es muy importante porque también hace eco del pro, de lo bueno y de lo malo que se puede hacer. Eso es todo. Muy bien. Efectivamente, ¿no? El objetivo de estas sesiones es la de educar, ¿no? Y la de concientizar. De alguna manera estamos generando una suerte de hito que día a día se va plasmando y va mejorando, con el fin de llegar a la juventud, llegar a la población, llegar a los niños, ¿no? Darles un mensaje de parte de sus mayores. Y ya en el transcurrir del tiempo, ya una vez que estemos bien cimentados, ya irán llegando más maestros, especialistas, hombres que han pasado por la vida, ¿no? Acumulando una gran cantidad de experiencia y que están dispuestos a transmitirla, ¿no? Y ese es el objetivo de esta dinámica de trabajo. Transmitir a las generaciones que crecen un poco de ese conocimiento, de esa sapiencia, de todos aquellos que ya han transitado por la vida y que tienen una experiencia que compartir y que es tan valiosa, tan vital, ¿no? Muy bien, el día de ayer, perdón, antes de ayer, han ocurrido algunos movimientos sísmicos en la Sierra de Lima, en Huarochirí, Matucana, y se podría generar ahí un problema muy fuerte, ahí hay un problema muy delicado, ¿no? En la zona de Tamboraque. Tú tienes un poquito más de información sobre eso, estimado Abel. Bueno, nosotros denunciamos en el programa Educación y Democracia y en la revista que había un problema grave con la acumulación de relaves mineros tóxicos que estaban a 6 metros del río Rima. Porque el cauce del río Rima, que es pequeño, en la zona del Cerro Tamboraque. Entonces lo denunciamos y pedimos a las autoridades de gobierno que trasladen esos 50.000 toneladas, ¿sabes? Porque la televisión no dice la cantidad, pero hay un especialista que ha calculado que es 50.000 toneladas de residuos tóxicos de un pasivo minero que se iba acumulando y que han permitido las autoridades que se acumulen delante del Cerro Tamboraque y a 6 metros del río Lima. Y el Cerro Tamboraque está fracturado, entonces en cualquier momento, si hay un sismo de mayores consecuencias, puede salir rocas disparadas y arrastrar esa inmensa pasivo minero hacia el río y el río va a colapsar. O sea, se va a acumular y por vasos comunicantes, con roca y todo, se van a venir hasta Lima, dice el especialista. Entonces, eso es peligroso y hay que tener mucho cuidado porque lo han ido pasando de minera en minera, ¿no? Cuando yo le dije de gestión de desastres, ¿por qué han permitido darle otra vuelta a otra minera a la explotación? No, me dijo que se le ha obligado a la minera que traslade esos residuos, pero ellos, como es el costo alto, lo han querido trasladar a un par de kilómetros de esa zona y los comuneros que saben lo que contienen no los han dejado. Entonces, no sé cómo han logrado un estudio de impacto ambiental que dice que no es peligroso, sino que más bien protege que el cerro no se vaya contra el río. Cuando un hato de arena, ¿cómo va a proteger a las rocas? Imposible, ¿no? Entonces, eso hay que retomarlo y hay que tomar conciencia y exigir a nuestras autoridades que se traslade esos pasivos mineros hacia una zona de la costa donde no ofrezca tanto peligro y que se controlen los pasivos mineros, porque ahí en la República del día 6 de agosto que te entregué personalmente, dice que son 7 pasivos mineros grandes que hay a lo largo de toda la cuenca del río Lima, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los pasivos mineros, tratar de evitar que contaminen los ríos y la cuenca del Río no debe estar con pasivos mineros porque Lima tiene una población entre 10 a 12 millones, que es la tercera parte del Perú, entonces no podemos estar tomando agua con metales pesados pues, en exceso, ¿no? Porque CEAPAL no tiene capacidad para filtrar los metales pesados, como lo dije en la anterior alocución. El viceministro Rómulo Chamamani, en un evento que habló sobre conflictos mineros en el Colegio de Abogados, dijo que él arreglaba los problemas mineros dándole a la población hospitales, colegios, carreteras, pero yo le dije, de eso no se quejan de que los ríos se contaminan, los animales comen, riegan sus plantas
y todo eso absorbe los pasivos mineros y se enferman. Por eso se quejan los comuneros. Ah, ustedes acá en Lima están tomando metales pesados. Entonces él ha ratificado lo que yo he dicho, ¿no? Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque es un peligro para Lima. Y no debemos de esperar que los desastres ocurran, sino prevención de los desastres. Ahí lo dejo. Es importante reflexionar y actuar respecto de todos los pasivos contaminantes, en realidad, no solamente los que vienen de motivo minero. Y es por una actitud al respecto. Parece que fuera un problema de otro, que no estuviéramos involucrados. Y en esto del tema ambiental, tenemos que estar bien claros que no hay frontera. La frontera las hemos inventado nosotros. La naturaleza, cuando tenga que actuar en una zona, actúa por todo, y si hay en medio una frontera, no le va a importar. No tiene por qué importar. Entonces, este tema de la contaminación que hemos acumulado durante años, nos está estallando en la cara con una exigencia adicional. Ahora tenemos que actuar. Porque si este tema de los temblores que están ocurriendo localizadamente, estos temblores no son achacables al impacto de Nazca con la placa sudamericana. Esa es una porción más pequeña dentro de la zona de los Andes, en las estribaciones, las primeras estribaciones de las cordilleras de los Andes. Por lo tanto, es un resquebrajamiento local que va a afectar globalmente. ¿Por qué? Se resquebraja Tamboraque, le cae encima y no necesita ni siquiera chocarlo, basta que lo empuje. Son 6 metros. Geológicamente 6 metros no son absolutamente nada. 6 metros y todo esto se va al río Rima. Y ahí vamos a querer tener otra forma de leyes de la química para poder resolver este problema. Entonces, ahorita ya estamos contra el tiempo. Habida cuenta, tenemos alguna suerte que están ocurriendo sismos pequeños que no se sienten en Lima directamente, como para empezar a actuar. Ya en este momento la gente debiera estarse preocupando por sacar esas toneladas, que en realidad dijeron en un cálculo que eran 50.000 toneladas, pero es más. ¿Por qué? Porque los relaves pesan, y esos relaves se han estado hundiendo. Entonces, se ha estado acumulando y como pareciera que no ha crecido, se ha estado penetrando. Entonces, en esas zonas, todas esas fracturaciones que no estaban programadas porque la geología no estaba para eso, pero la minería lo ha provocado. Entonces, ahí hay pasivos que se tienen que cobrar, y se tienen que cobrar a quien esté ahora a cargo. Lastimosamente, queridos compatriotas, colegas, hermanos y hermanas, tenemos un Estado que no le preocupa el tema ambiental ni ecológico, sino es mediante lo que pueda sacar de resultado económico. Y con eso ha venido otro tema que estamos también debatiendo en algún momento, que es el famoso destrave de inversiones. Las evaluaciones de impacto ambiental, todos los PAMAS, todos los sistemas de prevención y mitigación han sido bajados en su potencia, en las leyes, en los requisitos. El famoso silencio administrativo está permitiendo que se activen procesos y proyectos mineros y correlacionados de exploración extractiva con el minimorum, dirían algunos, de requisitos. Por lo tanto, están permitiendo hacer casi todo, con tal de que se saque dinero. Y ese balance tiene un problema, porque tiene un mensaje, como que está bien, que es ser moderno. Y en algún momento, querido hermano Gustavo y toda la hermandad que aquí nos acompaña, deberíamos reflexionar respecto de lo que significa moderno. Porque si lo moderno significa la capacidad eficiente de explotar algo para el provecho de algunos y no de todos en general, entonces estamos mal. Esa modernidad no la queremos. Ahí me quedaría por ahora. Yo pienso que si empezamos por una modernidad, la modernidad debe de ser empezando por la alimentación, ¿no? Porque por la alimentación yo creo que las personas preparadas, las personas que estamos, son verdaderamente profesionales,
enseñen, ¿no? El proceso de enseñanza y aprendizaje, que es lo más importante. Y sucesivamente vamos a tener buenos resultados, teniendo una buena alimentación y no defraudar, ¿no? a la tierra, ¿no? A la vegetación, ¿no? Al producto, más que todo, animal, en el reino animal, en el reino vegetal y en el mineral, ¿no? No explotarlo para que no haya tanta contaminación, los ríos y el ambiente, ¿no? Bueno, es mucha indignación. Yo como no soy de Lima, pero radico aquí más de 50 años, siento indignación que a unos cuantos kilómetros del Palacio de Gobierno, del Congreso, donde está la sede de acá del Perú, esté sucediendo. Las diferentes mineras que han estado explotando, ese relato lo han dejado y no pasa nada. Como ya me lo han antecedido, lo han dicho, es que aquí ningún gobierno le interesa la salud, no le interesa la vida de los peruanos que estamos aquí, no le interesa. Simple y llanamente ingresan a buscar intereses particulares de sus amigos o de personas que están allegados a ellos, el pueblo totalmente marginado, olvidado. Creo que es momento que todos reflexionemos, porque si ese relave, esos movimientos sísmicos, va al río, totalmente vamos a quedarnos sin líquido, que es el agua. ¿Qué cosa quiero decir? Y muchos, ¿cuántos van a morir? Es la raíz, como ya lo ha dicho también aquí el hermano, ya lo mencionaba el ingeniero, efectivamente, en Lima estamos tomando agua con minerales pesados. Y eso a simple vista, como si no tuviera ningún eco, no les interesa a nadie, porque casi el pueblo no conoce qué cosa quiere decir eso. Estamos bebiendo agua con minerales que nos están haciendo daño y de ahí vienen cantidad de enfermedades, trastornos del organismo. Esas son las consecuencias. Y para ser también casi fármacodependientes, es tanto que hacer, tanto que hacer. Es momento de unirse la población con las organizaciones civiles y reclamar, exigir, porque es un derecho que tenemos a la vida, al agua, de exigir que haga limpiar con esas compañías mineras, esos relaves. ¿Hasta cuándo vamos a ser pasivos? ¿Hasta cuándo vamos a ser contempladores? Estamos mal, estamos contra nosotros mismos. Hasta ahora, porque desde este momento estamos demostrando nuestra preocupación, nuestro rechazo a esta forma de gobernar, mejor dicho, de desgobernar, de seguir consignas extranjeras, que se sigue explotando el Perú, vamos a envenenarnos todos. Ese río Rima, como dice aquí la compañera, cuando yo tenía 10 años, nos bañábamos en el río Rima, cazábamos camarones para comer. Es una cosa diferente. ¿Cómo ha ido empañándose, ensuciándose las aguas del río Rima? Ya llegamos al extremo. De ahora en adelante tenemos que actuar de una manera dinámica, valiente, decidida, a cortar esto por lo sano. Decía yo un poco antes, educar a los jóvenes. Mucho antes decía Lope de Vega, el trabajo que sea honrado, honesto, para que haya buen trabajo, debe haber primero educación y cultura. Educar a los jóvenes para que puedan ellos actuar mucho más dinámicamente que nosotros que estamos ya en la tercera edad, me refiero a mi persona. Los jóvenes tienen el reto del país, de la sociedad, para detener esta destrucción total del país,
A ellos invocamos que se preparen, que se eduquen, y como decía aquí el compañero, cultura. Educación y cultura son las columnas, los pilares para que la gente despierte y pueda enfrentar al enemigo y mantener el equilibrio. Recuperar el territorio nacional, recuperar la salud del pueblo. Muy bien, realmente importante lo que se ha planteado en esta ronda. Nosotros como comunidad tenemos pues una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad generacional, es la de educar. Y estamos cumpliendo con esa tarea, estamos cumpliendo con esa meta. Es cierto de que tal vez es un granito muy pequeño el que se siembra, pero al menos esto lo estamos haciendo, con la mejor de las intenciones, con lo mejor de nuestro esfuerzo y de nuestras capacidades. Tal vez en el tiempo esto se puede ir mejorando, pero desde ya, el solo hecho de educar a nuestro pueblo desde donde nosotros podamos, ya se constituye en un paso fundamental. Alguna vez comentábamos de que el Perú tenía tenía problemas muy graves en el tema de desnutrición. Yo les decía de que la solución al problema de la desnutrición en el Perú era educación. Había un problema muy fuerte de contaminación del medio ambiente. La solución a eso era educación. Había un problema de atraso y subdesarrollo y de pobreza. La solución a eso es educación. Hay un problema muy fuerte con las niñas que son violentadas, las adolescentes que salen embarazadas, y eso también es un problema de educación. Es decir, todos los problemas de una sociedad, sin excepción, se podrían condensar en una sola solución: educación. Si se educa al ciudadano, al niño, a la niña, al adolescente, es evidente que vamos a tener un ciudadano ya, un hombre o una mujer, plenamente consciente de sus facultades, de lo que puede y no puede, y de lo que debe y no debe hacer. Entonces, con ello tendremos a un ciudadano que estará en la plena capacidad de poder sostenerse y autosostenerse y no estar mendigándole al Estado todo tipo de recursos. El día de hoy, gran parte del presupuesto nacional se va pues en una gran cantidad de programas sociales, ¿no? Y estos programas sociales tienen un solo fundamento, ¿no? Mantener a la población permanentemente estirando la mano. Nosotros siempre decimos, el mejor programa, el mejor y único programa social que existe es la educación, no hay otro. Y ya vemos dónde está la educación en el Perú. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, una breve pausa y retornamos con la segunda parte de esta sesión. Muy bien, retornamos a esta nuestra sesión especial de la Escuela de Cosmovisión Andina en la Red Peruana de Divulgadores Científicos. En esta segunda secuencia tendremos el debate acerca de educación e identidad. ¿Qué te parece, Mario Enrique, la visión que se tiene acerca de la educación en el contexto actual? Bueno, yo comenzaría reflexionando sobre esta palabra y el concepto que significa ella misma en una sociedad. Yo me temo que lamentablemente, me tengo que citar, ¿no? Alguna vez escribí por ahí que decía que entre seres humanos, salvo la comunicación, todo lo demás es ilusión. Entonces los seres humanos comunican, si no comunican, tenemos problemas y hay que saber comunicar si queremos hacer algo. Bueno, pues la educación deviene a ser un instrumento con el que las sociedades entregan capacidades, saberes a sus componentes para que vivan. Esa es la educación. Pero también tiene etapas de estructura. Hay momentos en que se enseñan valores y eso está fuera del proceso educativo, eso se llama formación. Se enseña en la casa, en la calle, cuando no hay casa, se enseña en la familia.
Después viene la educación, que es más o menos organizada, se entregan conocimientos, saberes, capacidades, y de acuerdo a las posibilidades de la persona. Y después viene pues capacitación, donde se hace uno capaz de hacer algo. Y después termina todo con entrenamiento, donde cada uno se especifica en una técnica particular para hacer algo. Bueno, son 4 etapas, pues. Pero hay una cosa. El ser humano tiene distintas situaciones y condiciones. No todos tenemos iguales condiciones. Hay un momento en que uno se va a dar cuenta, pues, que el joven es Down, el joven es Asperger, el joven está ciego, la niña está sorda, no puede hablar. Y eso hace que uno piense que hay un momento en que uno aprende porque puede. Hay un momento en que uno aprende porque quiere. Hay un momento en que uno aprende porque le urge. Y hay un momento en que uno aprende porque necesita. Y son etapas de la vida. Cada uno de nosotros quisiera aprender de repente geometría diferencial. O de repente aprender a hablar pues de gregoriano. Pero no puede, porque no es el tiempo que pueda. Y cuando estamos llegando al final, queremos aprender de repente porque urge. Y el último momento ya no aprendemos o aprendemos porque podemos. Es una etapa complicada en la cual nosotros nos hemos situado en una particular porción de la forma en que la sociedad distribuye saberes. Es la parte educativa, donde más o menos podemos meter a la gente para que aprenda. Pero no le podemos exigir muchas cosas a una persona y a otra no. Y cuando uno ve cómo se hace la educación, se da cuenta que está hecha para un grupo muy especial de personas, en unas condiciones muy especiales que no todo el mundo tiene. Y esto es el ser humano, así es el ser humano. El ser humano con 2 dedos, con un ojo, el ser humano que no puede resistir la luz del sol, el ser humano que no puede ver, el ser humano que no puede escuchar. ¿La educación es global o no es educación? Entonces uno construye la educación para eso. Entonces, que uno diga, bueno, pobrecitos, pero son pocos. No, no son pocos. Y además no está garantizado que lo sean siempre. Porque a veces no es así, pues. Hay desnutrición. Bueno, los muchachos entran, las niñas entran al proceso educativo con ese problema, con esa situación. También tienen que ser educados. Entonces uno tiene que construir un paradigma donde la educación se construya de otra manera. Inclusiva, que es una palabra muy interesante. Es inclusiva, porque uno no va a salir a la calle y esperar que todos tengan la misma situación y condición que uno tiene. Las calles no están hechas para caminar si uno está ciego. Si uno está sordo, los ascensores no le funcionan bien. Y si uno es mudo, no puede comunicarse. Entonces, la comunicación es clave en el proceso educativo. Si uno no comunica y el receptor no recibe, obviamente. Entonces, básicamente, es una reflexión que yo hago en el sentido de que si hablamos de un proceso educativo, son incluidos todos son capacitados para poder hablar cuando pueden hablar o poder comunicarse para poder comunicarse. Porque es una situación permanente. Porque la podemos tener en casa con nuestros padres ancianos, nuestros hijos recién nacidos. Y con todos los nietos y sobrenietos. Es una articulación permanente. Una sociedad que no responda a eso es una sociedad suicida. Una sociedad dice, no, yo solamente voy a enseñar a estos chicos y a estas niñas. Y a vosotros no pueden, no me alcanza el dinero. No es una respuesta adecuada. No es una respuesta inclusiva. Y yo agradezco pues que tenemos un representante de Palpa acá para poder compartir de una manera en que él se siente incluido en este proceso de diálogo. Porque así es la condición humana. Todos estamos incluidos. Excluyan conflictos, garantizados. Yo lo he visto. No me gusta citar mucho a Neftalí Reyes, pero confieso que he vivido. Entonces, si uno construye estos ejemplos, uno lo único que hace en ese momento es Yao Runapas, Yupanchanan Canchas, Hatun Rimanaku. Eso lo dejaría. Bueno, muy bien, la metodología que debería de ser así, más lo ha hecho casi para personas con discapacidad. Felicitaciones al hermano. Y lamentablemente en nuestro país la educación ha estado tan limitada
desde los pueblos originarios que no tenían ese derecho en su totalidad para ir a una educación como debe ser, hasta antes del año de 1968, era casi limitado la educación, especialmente de las mujeres. Y del campo de los hijos, de los niños rurales, de las comunidades campesinas, antes comunidades indígenas y nativas, mucho menos, totalmente marginados. Y encima, con una currícula que no está acorde a nuestra realidad, nunca hubo. Y es la razón, la causa de que el Perú está en el penúltimo o último, creo, de Latinoamérica en educación. Es una vergüenza, porque simples imitaciones, copias de plagios de otros estados, de otros países, traen aquí, bueno, a nadie le interesa la buena educación de un peruano, de acuerdo a nuestra realidad. Antes, con nuestros antepasados, el hombre nacía un hijo, antes de mandar a la Yachayhuasi, desde pequeños ya recibía inclusive su topo de tierra. Las mujercitas medio topo, ya estaban encaminados desde su casa, desde su hogar, le capacitaban, le enseñaban. El padre al varoncito y la madre a las hijas. Desde ahí ya tenían encaminado, trazado su futuro. Con el colonialismo, ¿qué cosa nos ha traído? Todo lo negativo. Todo, mira la sociedad que tenemos actualmente. ¿De qué nos ha servido? De nada. Los pueblos originarios, aquí en el Perú, para reivindicar nuestra identidad, tenemos que descolonizarnos. De la mente, del cerebro, tenemos que sacar todas esas cosas que nos han traído. Comenzando, la historia que nos enseñaron en los colegios, en la enseñanza, todo es falso, mentira. La realidad, uno ya recién descubre. ¿De qué sirve tener títulos, tener muchos, hasta doctorados tienen? ¿De qué sirve si no son humanos? No tienen sentimiento, no tienen capacidad de amor al prójimo, no piensan en los demás, solamente en ellos. ¿De qué sirve? Vuelvo a repetir, tenemos que descolonizarnos, comenzar del cerebro mismo, sacarnos lo que no nos interesa para un desarrollo integral como personas, dejar a un lado tal vez tantas creencias falsas que nos han traído y retornar a nuestro seno, a nuestra naturaleza, donde debemos de rescatar nuestra verdadera identidad. Eso sí, invoco desde ya. También invoco, si es que en este momento sabemos todos, la educación es la peor que tenemos. A ningún gobierno le ha interesado una buena educación para nuestros hijos, para los pobladores de esta parte de América del Sur, mucho menos a nivel mundial. Y esperamos nosotros, yo sinceramente, ya estoy pasando ya la esquina, estoy volteando, pero tantos años he visto nefasto educación, paupérrima. Copia, memorizar, plagiar. Eso no es educación, eso no es capacitar. Tenemos que retomar de acuerdo a nuestra realidad. Y sobre todo, la descolonización. Olvidarnos tantos están mencionados los seres supremos, porque a la final nosotros mismos somos dueños de nuestro propio destino. Eso es todo. Muy bien, bastante interesante las posiciones. Efectivamente, el Perú ha sufrido un proceso de colonización en todos los aspectos y fundamentalmente en el aspecto educativo. La transmisión de los conocimientos no se ha dado de la manera adecuada en los tiempos desde la época de la invasión española hasta nuestros días. Y los resultados los vemos, ¿no? Al día de hoy hay un proceso por el cual la formación de nuestros jóvenes tiene muchísimas deficiencias
y no nos ha permitido generar una identidad alrededor de todo lo que es la defensa de lo nuestro. Y a nuestro parecer, y digo a nuestro parecer, ni siquiera lo voy a tomar como una posición propia, no es una posición de muchísimos hermanos, el proceso educativo tiene solo una sola misión, ¿no? Que es la de brindar algunos conocimientos in extenso, sin ninguna aplicación práctica. Y a eso le llaman educación, saber leer, escribir, sumar, restar y nada más. Lo mínimo necesario para pues, decir que hay algún tipo de contacto a nivel de la sociedad y algún tipo de interrelación, pero nada que tenga que ver con los procesos de desarrollo, tanto personal como de la sociedad, nada que ver con los temas de defensa de lo nuestro, nada que ver con los temas de defensa de la identidad, defensa de la historia, un conocimiento pleno de nuestra realidad, de nuestra geografía, no hay nada de eso, ¿no? Hay conocimientos muy básicos que no nos han permitido a los ciudadanos al día de hoy integrarnos como sociedad, ¿no? Tenemos un proceso de colonización mental permanente, ¿no? A través de los medios y a través de la propia cultura, ¿no? No tenemos una cultura peruana formada que sea sólida, sino que todo nos viene desde afuera y todo se nos impone. ¿Qué opinión de ello tenemos, estimado César? Muy bien. Perfectamente de acuerdo con ustedes. Yo creo que no hay contradicción, porque lo que dice la compañera es justamente lo que decimos todos, ¿no? No queremos nada con la educación foránea. Nadie ha pretendido acá mencionar de que esta educación foránea la podemos mejorar. No, debemos eliminarla totalmente, por completo. Me remonto al siglo XV para repetir las palabras de Lope de Vega. La cultura y la educación, no, hay tres cosas que levantan al hombre de la tierra, del suelo: la educación, la cultura y el trabajo. De ahí parte mis reflexiones cuando el señor Velasco hace la reforma agraria. La tierra es para el que les trabaja, y le abren las compuertas a los trabajadores, y malograron la reforma agraria, porque no estaban preparados, no estaban educados, porque educación, entiendo yo, es preparación, capacitación. No estaban preparados. Entonces, para más tarde, cuando me muera yo, cuando se mueran los compañeros presentes, los jóvenes que van a ocupar puestos, cargos en el país, si no están preparados, va a seguir la misma jarana, va a seguir la dominación capitalista en América Latina. Hay que prepararlos. Ese es mi propósito al decir educación y cultura a estos jóvenes, pero con la mentalidad corregida, con la mentalidad sufrida, agónica a veces, de los presentes, de ver un Perú tan maltratado, tan pisoteado, tan enlodado, brindarles a estos jóvenes una orientación, una educación que les permita asumir cargos de responsabilidad con criterio nacionalista, con criterio propio, que logren ellos tener un conocimiento de sí mismos, cuáles son las bases, porque no hay identidad si no hay un conocimiento propio de uno mismo. Habiendo identidad, la educación es para que ellos se encaminen por lo que nosotros aspiramos. Un Perú auténtico, un Perú dueño de lo suyo y defensor de lo suyo, aunque sea a costa del derramamiento de sangre, que no creo que vayamos a llegar a eso, porque Estados Unidos también va a derrocar al sistema capitalista. La clase media se viene capacitando desde hace 30 años. Ya estamos viendo los frutos, ya tiembla, ya habla como yo, un poco alocado y nervioso, el señor presidente de la República, la máxima autoridad del país más poderoso de la tierra. Le tiembla el piso, y ahí van a haber grandes cambios. Pero eso no viene de ahora, viene de hace 30 años. De 11% al 30 y tantos por ciento se ha consolidado la decencia y el deseo de cambiar y perder ese desprestigio
que ha ganado Estados Unidos en tantos años. Por eso, repito, tenemos que prepararnos tenemos que preparar a la juventud para que ellos sepan en el futuro por dónde se debe encaminar el país. Que no ocurra con lo que ocurrió con la reforma agraria. No entregarle al país liberado por nosotros para que vengan otros invasores y arrasen con la nueva generación y el país. Sí, gracias. Yo quería ponerme pues en el lado de la búsqueda de una convergencia, antes de solamente pensar que estamos de acuerdo. Y espero que no estemos de acuerdo, porque es importante converger desde puntos de vista distintos que enriquezcan. Por eso estaba contento porque estuviera el amigo de Palpa, porque el amigo de Palpa no ha venido preparado. Eso es justamente lo que necesitamos, que no venga preparado. Porque si viene preparado, ya tiene algo hecho, ¿no? Acá estamos revolucionando el concepto, no necesita estar preparado. Y ahora usted va a expresar algún tema, seguro que va a tener que expresarlo. Y ¿saben qué? Hay elementos de colonización, pues, en el marco básico del debate y la reflexión. Y el primer elemento son lugares comunes. Y los lugares comunes hay que correrles, porque uno piensa que está pensando distinto y después que llegan a todos un acuerdo y nadie ofrece ninguna solución de nada, porque todos están de acuerdo. Y un elemento de colonización fatal es que entender que existe un concepto que, desde mi punto de vista, es una nulidad, porque no es digno, no es justo y no es verdadero, pues, el concepto de discapacidad. Esto se ha estado trabajando, llevando para arriba y para abajo, y no dirá así, discapacidad, pobrecito, ¿no? Discapacidad. Ah, pero no es distinto, dice, no es lo mismo que incapacidad, por si acaso. Jugando con las palabras, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo. ¿Y qué resulta? Hay dos cosas terribles, pues, en el concepto de discapacidad. Uno asume, ya, este es otro, que no se vaya a pegar. Y el otro asunto, en el concepto de discapacidad, es que ya lo tienen, pues. Y yo, no, nunca me va a pasar. Cruzo todos los dedos. Eso es impráctico, no es cierto. Porque la acumulación del tiempo hará que aparezcan necesidades distintas en nosotros. No escucharemos bien. De repente tenemos un accidente cerebrovascular y ya no podemos ni siquiera hablar claramente. Entonces, la condición humana, si quieren lo pongo así, todos somos discapacitados. Y si todos somos discapacitados, otra vez regreso al mismo punto. La educación se construye con ese dato, no como algo, como una vez tuve un debate con un educador que decía que si no había plata para la gente normal, menos iba a haber para la gente que no era normal. ¿Qué cosa era normal? Una estadística, una situación permanente. Una situación permanente no es, pues, la situación humana no es permanente, no estoy saludable todo el tiempo. Incluso yo personalmente me he achicado, pues, con los años me he ido bajando de estatura. No era una situación, pues eso fui capacitado, pero no confundamos pues el término. Hay gente que no necesita ser capacitada, hay gente que necesita ser educada. Educación es un tema distinto a capacitación y entrenamiento. Pues. Me entrenaron para hacer esto de repente, para construir este asunto o escribir bien. Pero no, educado es otro paquete de saberes. Y desde luego tiene un paquete anterior que se llama la formación. También queremos dar valores. Uno de los contenidos de valoración que yo siempre enfatizo es la condición humana distinta y especial que hay por todos lados. Y de los cuales nadie está exceptuado ni exceptuada. Lo siento, pues, pero es la realidad. ¿No? Es la realidad. Uno puede decir, no, es que la educación no. La educación es para todos y todas o no es para nadie. Por eso la sociedad se construye conflictuandamente cuando genera ese tipo de ejemplos. No se enseña bien pues a los chicos a comunicarse con su abuelito que está con Alzheimer. Cuando no se le enseña a los chicos a hablar en yanecha, en quechua, primero en inglés. ¿Cómo? ¿Por qué? Para que se comunique primero con el extranjero que antes con los propios. Pues, si la prioridad de la educación es comunicarse
con los connacionales. Esa es la prioridad de los que tenemos al costado. No es aprender a comunicarnos para salir bien en la foto con otras personas. Ese es el error. Y entonces, pues yo quiero ponerme al lado de, si es que hay alguna oposición, me opongo, pues porque necesitamos converger de diferentes fuentes. Como que digamos una arenga al peruano y dice así: no te sientas pequeño, hombre común peruano, peruano de estos días, confirma tu grandeza delante de tu huésped, delante del foráneo que llegó desde muy lejos, a vivir en tu espacio y a gozar de tu mesa. Erígete peruano, ya es hora, no te humilles, despierta, despliega tu mirada en los horizontes bravos, que tu figura broncínea sea lucha y prosperidad. Gracias. Muy bien, bravo. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, de esta manera llegamos a esta ronda final con el tema de educación e identidad. Hemos contado el día de hoy con la presencia de nuestro hermano Mario Enrique de la Riva, Abel Castillo, el hermano César Bayona, nuestra hermana Margarita, el hermano Luis y nuestra hermana Inti Kususi, la hermana Eufemia, quienes han compartido conjuntamente con todos nosotros sus pareceres sobre estos importantes temas: la protección del medio ambiente y también el tema de identidad y educación. La próxima semana hablaremos acerca de los medios de comunicación y los grupos de poder. Vamos a ver cuáles son las ideas que tienen nuestros maestros y todos aquellos ciudadanos de bien acerca de estos importantísimos temas. Nos vemos. Muchísimas gracias. Ahora sí voy volando.